Nadie duró una semana con las gemelas del millonario, hasta que llegó la mujer negra y dijo: el autobús se detuvo con un chirrido que cortó el aire matutino de Madrid. Noelia bajó despacio, alisando su falda negra por quinta vez esa mañana. Sus zapatos, lustrados hasta brillar a pesar de estar gastados en los talones, resonaron contra el asfalto mientras caminaba hacia el edificio de cristal que se alzaba como una muralla frente a ella. Señorita Morales, esperamos que entienda que buscamos a alguien con más experiencia en el sector privado, había dicho la mujer de traje gris apenas 20 minutos después. La misma frase de siempre, envuelta en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Noelia conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces. Cuando entregaba su currículum, cuando hablaba por teléfono, cuando se presentaba en persona. Su voz, su nombre, su foto en los documentos, todo la delataba. Pedagoga titulada, especializada en educación infantil, 5 años de experiencia en escuelas públicas. Pero su piel morena y sus rasgos afrodescendientes parecían borrar cada letra de su diploma. El viaje de regreso en el metro se le hizo eterno. Se bajó en la estación de Carabanchel y caminó por las calles estrechas hasta llegar a su edificio de ladrillos rojos, donde el ascensor llevaba 2 meses sin funcionar. Subió los 5 pisos con pasos lentos, sintiendo el peso de otra derrota en los hombros. ¿Cómo te fue, tía? Clara, de 8 años, corrió hacia ella en cuanto abrió la puerta. Sus ojos grandes y curiosos buscaron respuesta en el rostro de Noelia. Todavía nada, mi amor, respondió, revolviendo el cabello rizado de su sobrina, pero mañana habrá otras oportunidades. Iván, de 6 años, estaba concentrado armando un rompecabezas en la mesa pequeña del comedor. Levantó la vista solo un segundo para sonreírle antes de volver a su tarea. Los niños habían aprendido a no preguntar demasiado. Noelia preparó la merienda mientras repasaba mentalmente las cuentas pendientes, el alquiler, la luz, los gastos del colegio de los niños. Su hermana María había desaparecido 6 meses atrás, dejándola como única responsable de Clara e Iván. No había espacio para el fracaso. El teléfono sonó cuando terminaba de lavar los platos. «Noelia Morales, soy Carmen, de la agencia de empleos. Tengo algo para usted, pero es un poco diferente a lo que ha estado buscando». Se trataba de un trabajo como empleada doméstica en una mansión del barrio de La Moraleja. Una familia adinerada necesitaba a alguien que se encargara de la limpieza y cuidara de 2 niñas gemelas de 7 años. El sueldo era decente, suficiente para cubrir sus gastos. «No es lo que estudié», murmuró Noelia, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. «Lo entiendo, pero la familia es exigente. Han despedido a 3 empleadas en el último mes. Si logra quedarse, el trabajo es estable». Esa noche, después de acostar a los niños, Noelia se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación. Podía escuchar el televisor del vecino de arriba y el llanto de un bebé en el departamento de al lado. Su título universitario descansaba en un marco sobre la cómoda, junto a la foto de su graduación donde sonreía llena de esperanza. Al día siguiente se presentó en la dirección que le habían dado. La mansión se alzaba imponente detrás de una reja negra, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Un mundo completamente distinto al suyo, donde cada detalle gritaba lujo y poder. Ramiro, el mayordomo, la recibió en la entrada de servicio. Era un hombre mayor, de modales amables pero cansados. «La señora de la casa falleció hace 2 años», le explicó mientras la guiaba por los pasillos. «El señor del Río se las arregla como puede con las niñas, pero... bueno, usted verá». Julián del Río apareció en el salón principal como si fuera el dueño del mundo, que en cierto modo lo era. Alto, de traje impecable, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos azules la examinaron con la misma frialdad con la que se evalúa un mueble.
Espero que dure más que las anteriores, dijo sin saludar. Las niñas están en su cuarto. Ramiro le explicará sus tareas. No hubo presentaciones, no hubo cortesía, solo la clara demarcación de territorios. Él arriba, ella abajo. Las gemelas aparecieron en la escalera como dos pequeñas reinas destronadas, idénticas, con cabello rubio y vestidos caros, pero con algo salvaje en la mirada. Jimena y Sofía, le había dicho Ramiro, aunque no sabía cuál era cuál. ¿Tú eres la nueva sirvienta?, preguntó una de ellas, arrastrando las palabras con desprecio aprendido. Noelia las observó sin responder inmediatamente. Reconocía esa actitud. No era maldad natural, sino dolor disfrazado de rebeldía. Media hora después, las niñas habían derramado pintura roja sobre el sofá blanco del salón, esperando gritos, regaños, tal vez lágrimas. Pero Noelia simplemente tomó los trapos de limpieza y se arrodilló junto a la mancha. Sus movimientos eran tranquilos, decididos. Las gemelas la observaron desconcertadas desde la puerta, esperando una reacción que no llegó. Cuando Noelia terminó de limpiar, se irguió y las miró directamente a los ojos. ¿Quieren atención? Podemos hablar. No hace falta pintar el mundo para eso. Las siguientes semanas pasaron como una guerra silenciosa. Cada mañana, Noelia llegaba a las 7 en punto, saludaba a Ramiro con una sonrisa genuina y se preparaba para enfrentar las nuevas travesuras de las gemelas. Zapatos llenos de arena en medio de la sala, toallas mojadas tiradas por toda la casa, juguetes estratégicamente colocados en las escaleras para hacerla tropezar. La anterior duró 3 días, le había confesado Ramiro mientras tomaban café en la cocina. Y la de antes de esa, una semana completa. Usted va por el récord. Julián del Río aparecía ocasionalmente como una sombra elegante, revisando documentos, hablando por teléfono con voz autoritaria, pero siempre evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Sus buenos días sonaban más como órdenes militares que como saludos. El señor no siempre fue así, le había dicho Ramiro una tarde mientras ella doblaba la ropa. Antes de que muriera la señora Carmen, esta casa se llenaba de risas. Las niñas eran diferentes, él también. Noelia había asentido sin preguntar más. Conocía el peso del dolor, la forma en que podía convertir a las personas en versiones endurecidas de sí mismas. Un martes por la mañana, mientras limpiaba el despacho de Julián, encontró una foto familiar sobre el escritorio. Una mujer hermosa de sonrisa cálida abrazaba a las gemelas, que no podían tener más de 5 años. Julián estaba detrás de ellas, con una expresión relajada que Noelia jamás había visto en él. «No toque eso», dijo una voz fría detrás de ella. Noelia se volteó para encontrarse con Julián parado en la puerta, los ojos clavados en la fotografía. «Perdón, señor, solo estaba limpiando». Él se acercó, tomó el marco y lo guardó en el primer cajón del escritorio. El mensaje era claro. Algunos recuerdos no estaban disponibles para miradas extrañas. Pero las niñas comenzaron a cambiar poco a poco. Primero fue Sofía, la más callada de las dos, quien se quedó observando mientras Noelia ordenaba sus juguetes en lugar de tirarlos de nuevo al suelo. Después fue Jimena, que dejó de esconder sus zapatos y hasta preguntó tímidamente si podía ayudar a preparar su lonchera. «¿Por qué no gritas?», le preguntó Sofía una tarde, mientras Noelia limpiaba los restos de plastilina que habían aplastado contra la ventana. «¿Quieres que grite?». La niña negó con la cabeza, confundida. Entonces, ¿por qué iba a hacerlo? Las rutinas fueron apareciendo sin que se dieran cuenta. Noelia llegaba, preparaba el desayuno, las ayudaba a vestirse para el colegio y cuando regresaban, se sentaba con ellas a hacer las tareas. No porque fuera su trabajo, sino porque veía la necesidad en sus ojos. «Oiga, Noelia», le dijo Ramiro una tarde, mientras ella revisaba los cuadernos de matemáticas de Jimena. «Usted no es empleada doméstica, ¿verdad?». Ella levantó la vista.
sorprendida por la pregunta directa. ¿Por qué dice eso? Por la forma en que habla con las niñas, por cómo las mira. Mi hermana era maestra y usted tiene la misma paciencia especial. Noelia suspiró y cerró el cuaderno. No tenía sentido seguir ocultándolo. Soy pedagoga. Me especialicé en educación infantil, admitió. Pero aquí estoy limpiando casas. ¿Y por qué no está en una escuela? La pregunta era inocente, pero tocó la herida que Noelia llevaba cargando durante meses. Porque al parecer, mi cara no encaja con lo que buscan en los colegios privados, y en los públicos no hay plazas. Se encogió de hombros tratando de sonar despreocupada. Las deudas no esperan. Ramiro asintió con comprensión. Él también conocía las injusticias del mundo, la forma en que el dinero y las apariencias decidían el destino de las personas. Esa semana, Noelia notó que Julián la observaba más seguido. Cuando ayudaba a las niñas con los deberes, cuando les leía cuentos antes de dormir, cuando las consolaba después de una pesadilla. Su mirada ya no era de desconfianza, sino de algo que no lograba descifrar. El viernes, mientras recogía los juguetes del salón, escuchó risas provenientes del jardín. Las gemelas corrían alrededor de la fuente, jugando a las atrapadas, con una alegría que hacía semanas no veía. Julián las observaba desde la ventana de su despacho, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la gratitud. Cuando las niñas entraron para cenar, Noelia las ayudó a lavarse las manos y las acompañó hasta la mesa. Antes de irse, preparó las loncheras para el día siguiente. En la de Jimena, que tenía examen de matemáticas, deslizó una pequeña nota. Al día siguiente, cuando regresó del colegio, Jimena corrió hacia ella con una sonrisa enorme. Saqué 8 en el examen, y la maestra leyó tu nota en voz alta. Dijo que era muy bonita. Desde la puerta del salón, Julián había observado toda la escena. Jimena le mostró a Noelia la nota que había encontrado en su lonchera esa mañana. Buena suerte en el examen de matemáticas. Tú puedes. La transformación de las gemelas no pasó desapercibida para nadie en la casa. Donde antes había gritos y berrinches, ahora se escuchaban conversaciones y risas contenidas. Las niñas comenzaron a desayunar sin quejas, a guardar sus juguetes sin que nadie se lo pidiera. Y por primera vez en meses, Ramiro no tuvo que llamar al colegio por algún problema de comportamiento. Es como si hubieran vuelto a ser ellas mismas, le comentó el mayordomo a Noelia una mañana, mientras preparaban el almuerzo. No las veía así desde que murió la señora Carmen. Noelia sonrió mientras cortaba las verduras. Había empezado a cocinar para las niñas, sin que nadie se lo pidiera, notando que apenas tocaban la comida que les preparaba la cocinera los fines de semana. Platos sencillos, nutritivos, hechos con el cariño que llevaba meses sin encontrar en su rutina. Solo necesitaban a alguien que las escuchara de verdad, respondió. Los niños siempre hablan, aunque los adultos creamos que no. Las tardes se habían convertido en el momento favorito de Noelia. Después de hacer las tareas, las gemelas le pedían que les leyera cuentos en el salón principal. Se acurrucaban a sus lados en el sofá grande, disputándose quién se acostaba más cerca de ella. Sofía siempre elegía las historias de princesas valientes, mientras que Jimena prefería los cuentos de aventuras. ¿Tú tienes hijos, Noelia?, le preguntó Sofía una tarde, mientras hojeaba un libro de cuentos ilustrados. No, mi amor, pero cuido a mis sobrinos, Clara e Iván. Son un poco mayores que ustedes. ¿Y dónde están ahora? ¿En casa? ¿Esperándome para cenar? Jimena levantó la cabeza con curiosidad. ¿Vives lejos de aquí? Un poquito lejos, sí. ¿Y también les lees cuentos? Noelia asintió, sintiendo una punzada de culpa. Llegaba tan cansada a casa que últimamente Clara e Iván se quedaban dormidos antes de que tuviera tiempo para sus rutinas de siempre. Una noche, las gemelas tuvieron pesadillas a la misma vez. Sofía gritó primero, despertando a toda la casa.
Cuando Noelia subió corriendo, encontró a Julián en pijama tratando de calmar a las niñas, pero ellas solo lloraban más fuerte. «Queremos que se quede Noelia», sollozaba Jimena, aferrada a su padre pero con los ojos buscando a la mujer que acababa de entrar al cuarto. «Por favor», murmuró Julián, y por primera vez su voz sonó vulnerable, casi desesperada. Noelia se sentó en la cama entre las dos niñas, las abrazó y comenzó a cantarles una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era pequeña. La melodía suave llenó el cuarto, calmando poco a poco los sollozos. Julián se quedó parado junto a la puerta, observando la escena con una expresión que no sabía cómo nombrar. Cuando las niñas se durmieron, Noelia se quedó un rato más, acariciando sus cabezas para asegurarse de que no despertaran. El cansancio la venció y terminó quedándose dormida en la alfombra junto a la cama, con Sofía abrazada a su brazo. Fue así como Julián la encontró a las 6 de la mañana. La luz dorada del amanecer entraba por las cortinas, iluminando la escena. Noelia acurrucada en el suelo, Sofía con una sonrisa serena aferrada a ella, y Jimena con la mano colgando fuera de la cama, casi tocando el cabello de la mujer que se había convertido en su refugio. Algo se movió dentro del pecho de Julián. Una sensación que había enterrado junto con su esposa, una calidez que creía perdida para siempre. Se quedó allí varios minutos, simplemente observando, tratando de entender qué era lo que Noelia había logrado en pocas semanas que él no había conseguido en 2 años. Cuando ella despertó y se dio cuenta de que él estaba allí, se incorporó rápidamente, disculpándose por haberse quedado dormida. Pero Julián solo negó con la cabeza. «Gracias», dijo en voz baja, para no despertar a las niñas. Sus miradas se encontraron y por un momento se sostuvieron como si ambos reconocieran algo que no sabían cómo nombrar. Noelia sintió un cosquilleo extraño en el estómago, una conexión que no había esperado ni buscado. Más tarde, mientras preparaba el desayuno, no pudo quitarse de la cabeza la forma en que Julián la había mirado. No con la frialdad de siempre, sino con algo parecido a la gratitud, o tal vez a algo más profundo. Durante el desayuno, las niñas estuvieron especialmente cariñosas con ella, y Julián, por primera vez, se quedó en la mesa más tiempo del necesario. Hizo preguntas sobre la escuela, bromeó con Jimena sobre su examen de ciencias, y cuando Sofía derramó jugo sobre su uniforme, no se alteró como solía hacer. Cuando se levantó para irse al trabajo, pasó junto a Noelia, que estaba limpiando la mesa. Por un segundo, sus hombros se rozaron y él se detuvo. «Las niñas están diferentes», dijo, sin mirarla directamente. «Solo necesitaban sentirse seguras», respondió ella. Julián asintió y siguió caminando, pero en la puerta se volteó. Noelia había comenzado a tararear mientras recogía los platos, y una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios al escucharla. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando con esa expresión, apartó la vista rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Julián apartó la vista al notar que le sonreía sin darse cuenta. La semana siguiente trajo consigo una rutina nueva y extraña. Julián comenzó a llegar más temprano del trabajo, encontrando excusas para pasar por la cocina donde Noelia preparaba la cena, o por el salón donde ayudaba a las niñas con las tareas. Sus conversaciones eran breves, casi casuales, pero cargadas de una tensión que ambos fingían no notar. «¿Cómo les fue en el colegio hoy?», preguntaba, dirigiéndose aparentemente a las gemelas, pero con la mirada fija en Noelia. «Jimena sacó 10 en el dictado», respondía ella, revolviendo el cabello de la niña. «Y Sofía pintó un dibujo precioso en educación artística». Las gemelas florecían con esa atención compartida. Por primera vez en mucho tiempo, tenían a 2 adultos pendientes de sus logros,
de sus historias del día, de sus pequeñas preocupaciones. La casa comenzó a llenarse de esas conversaciones cotidianas que forman la base de una familia funcional. Un jueves por la noche, Julián llegó con una caja de pizza, algo completamente fuera de lo normal, en una casa donde las cenas se servían en vajilla de porcelana. «Pensé que podríamos cenar algo diferente», dijo, casi tímido. Las niñas gritaron de emoción, y Noelia, que normalmente se retiraba cuando él llegaba, se quedó para ayudar a servir. Terminaron los cuatro sentados en la mesa de la cocina, comiendo pizza con las manos y riendo por las ocurrencias de Sofía, que intentaba hacer malabares con los pedazos de pepperoni. «Cuéntanos de cuando eras pequeña, Noelia», pidió Jimena, con salsa de tomate en la comisura de la boca. «¿Qué quieren saber?» «Todo. ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu casa? ¿Si tenías mascotas?» Noelia les habló de su infancia en un barrio humilde pero lleno de vida, donde los vecinos se conocían por nombre y los niños jugaban en la calle hasta que se hacía de noche. Les contó sobre su abuela, que hacía el mejor sancocho del mundo, y sobre cómo había decidido ser maestra después de que una profesora creyera en ella cuando nadie más lo hacía. Julián la escuchaba en silencio, descubriendo facetas de esta mujer que había llegado a su casa como una empleada y que poco a poco se había convertido en algo mucho más importante. La forma en que se iluminaba cuando hablaba de su vocación, cómo gesticulaba con las manos para hacer más vívidas sus historias, la risa genuina que brotaba cuando las niñas hacían preguntas disparatadas. «¿Y por qué no trabajas en una escuela?», preguntó Sofía con la inocencia cruel de los niños. El silencio se instaló en la mesa como un invitado incómodo. Noelia bajó la mirada, jugueteando con la servilleta. «A veces las cosas no salen como uno planea», respondió finalmente. Julián sintió un peso en el pecho. Conocía esa mirada, esa resignación disfrazada de aceptación. Había visto lo suficiente del mundo para entender que el talento y la preparación no siempre eran suficientes cuando el apellido o el color de piel no encajaban con las expectativas de ciertos sectores. Esa noche, después de acostar a las niñas, se quedaron los dos recogiendo la cocina. Era una intimidad doméstica extraña. Él secando los platos que ella lavaba, sus manos rozándose ocasionalmente al pasarse los utensilios. «Gracias por quedarte a cenar», dijo él, rompiendo el silencio. «Gracias por invitarme. Las niñas te adoran». Noelia sonrió, sin levantar la vista del fregadero. «Yo también las adoro a ellas. Se nota». Hizo una pausa. «Hace mucho que no las veo tan felices». Cuando terminaron, él no se fue inmediatamente a su despacho como solía hacer. Se quedó ahí, apoyado contra la isla de la cocina, observándola mientras ella guardaba los últimos platos. «Noelia», comenzó, pero se detuvo cuando sus miradas se encontraron. Había algo en sus ojos que ella no había visto antes, una calidez que la hizo sentir vulnerable y protegida a la vez. El aire entre ellos se espesó, cargado de palabras no dichas y posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar. Fue Julián quien rompió el momento, carraspeando y dirigiéndose hacia la puerta. «Que descanses», murmuró, sin voltear a verla. Al día siguiente, todo cambió. Eduardo Martínez, el socio principal de Julián, llegó a la casa para una reunión de trabajo. Era un hombre corpulento, de sonrisa falsa y comentarios que siempre rozaban la línea de lo apropiado. Durante el almuerzo en el comedor principal, mientras Noelia servía la mesa, no pudo contener su sorpresa. «Vaya, Julián, veo que has encontrado una empleada muy atractiva», comentó con una sonrisa lasciva. «Aunque debo decir que me sorprende verte tan relajado con el servicio. Uno nunca sabe qué clase de ideas pueden metérseles en la cabeza a esta gente». Noelia sintió cómo se le helaba la sangre,
Conocía esas palabras, ese tono condescendiente que reducía toda su humanidad a su color de piel y su posición económica. Esperó. Esperó a que Julián dijera algo, lo que fuera. Una defensa, una corrección, incluso un simple cambio de tema. Pero él se limitó a sonreír incómodamente y siguió comiendo, como si las palabras de Eduardo fueran parte del paisaje, tan normales como el ruido de los cubiertos contra la porcelana. Desde luego, hay que mantener las distancias apropiadas, continuó Eduardo, ajeno al daño que causaban sus palabras. Aunque reconozco que has logrado que las niñas estén más controladas. Noelia terminó de servir el postre con manos temblorosas y se retiró a la cocina. Cada palabra de Eduardo resonaba en su cabeza como una bofetada, pero lo que más le dolía era el silencio de Julián. Su complicidad muda con una humillación que ella no merecía. Esa noche, después de acostar a las niñas, preparó 2 cartas. Una para Julián, explicándole su decisión con la dignidad que él no había sabido defender. Otra para las gemelas, diciéndoles cuánto las quería y que su partida no tenía nada que ver con ellas. Guardó sus pocas pertenencias en una bolsa, dejó las cartas sobre la mesa de la cocina y se marchó en silencio, con el corazón roto pero con la cabeza en alto. Al día siguiente, cuando Julián bajó para desayunar, encontró a las gemelas llorando desconsoladamente. Las gemelas gritan, cierran la puerta con fuerza y se niegan a ir al colegio. La casa del río se convirtió en un campo de batalla. Las gemelas se negaban a salir de su cuarto, gritando el nombre de Noelia cada vez que alguien intentaba acercarse. Julián había leído la carta una docena de veces, cada palabra clavándose más profundo en su pecho como un reproche silencioso. No esperaba que me defendieras como a una igual, pero sí esperaba que me defendieras como a un ser humano. Las niñas merecen ver que la dignidad no se negocia, sin importar el color de piel o la cuenta bancaria. Cuídalas mucho. Ellas no tienen la culpa de los miedos de los adultos. Ramiro apareció en la puerta del despacho con expresión grave. Señor, las niñas siguen sin querer desayunar. Y llegó otra empleada de la agencia, pero Jimena le tiró un vaso de agua cuando intentó acercarse. Julián cerró los ojos, masajeándose las sienes. En solo 24 horas, su mundo había vuelto al caos que creía superado. Que se vaya la empleada nueva, cancela todas las entrevistas de esta semana. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Las gemelas comían apenas, se peleaban constantemente y habían retomado sus travesuras destructivas con una intensidad que rayaba en la desesperación. 3 niñeras más pasaron por la casa en 2 semanas. Ninguna duró más de 2 días. Una noche, mientras intentaba calmar a Sofía después de otra pesadilla, Julián encontró un dibujo que ella había hecho de Noelia. La había dibujado sonriendo, rodeada de flores, con las palabras «Te extraño» escritas con crayón rojo en la parte superior. «¿Por qué se fue, papá?», preguntó Sofía entre sollozos. «¿Hicimos algo malo?». «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo». «Entonces, ¿por qué no la buscas y le pides que regrese?». La pregunta de su hija de 7 años lo dejó sin respuesta. ¿Cómo explicarle que había sido su cobardía, su silencio cómplice, lo que había ahuyentado a la única persona que había logrado devolverles la paz? Esa madrugada, Julián bajó al salón y se sirvió un whisky. La casa estaba demasiado silenciosa, como si hasta las paredes extrañaran la risa de Noelia. Se acercó a la repisa donde guardaba las fotos familiares y por primera vez en meses sacó la imagen de Carmen. Su esposa lo miraba desde el marco dorado, sonriente, con las niñas pequeñas en brazos. Había sido una mujer valiente, que defendía sus principios sin miedo a las consecuencias sociales. Recordó cómo había enfrentado a su propia madre cuando ésta criticó su decisión de trabajar después del matrimonio.
cómo había defendido a los empleados domésticos cuando otros empresarios hablaban de ellos como si fueran muebles. ¿Qué pensarías de mí ahora, Carmen?, murmuró hacia la fotografía. ¿Qué pensarías del cobarde en el que me convertí? La respuesta llegó en forma de memoria. Carmen defendiendo a una empleada doméstica anterior cuando la madre de Julián hizo comentarios despectivos. Carmen insistiendo en que los trabajadores de la casa comieran en el comedor familiar los domingos. Carmen enseñándoles a las niñas que el valor de una persona no se medía por su trabajo o su origen. Al día siguiente, Julián hizo algo que no había hecho en 2 años. Canceló todas sus reuniones y pidió una cita con un psicólogo. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad, de voz suave pero mirada penetrante. Su consulta estaba llena de plantas verdes y fotografías de paisajes que transmitían calma. «Hábleme de por qué está aquí», le pidió después de las presentaciones. Julián tardó varios minutos en encontrar las palabras. Habló de Carmen, de su muerte, de cómo había construido murallas emocionales para protegerse del dolor. Habló de las niñas, de su comportamiento destructivo, de la sucesión de empleadas que habían pasado por su casa. Después habló de Noelia. Llegó como una empleada más, pero era diferente. Las niñas cambiaron, la casa cambió, yo cambié. Hizo una pausa, luchando contra el nudo en la garganta. Y cuando tuve la oportunidad de defenderla, de hacer lo correcto, me quedé callado como un cobarde. ¿Por qué cree que se quedó callado? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Había estado evitando esa reflexión durante semanas. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de lo que pensarían mis socios, mis amigos, mi círculo social. Miedo de reconocer que había desarrollado sentimientos por ella. ¿Y ahora? Ahora mis hijas lloran todas las noches, mi casa parece un cementerio y yo no puedo dejar de pensar en una mujer que tuvo más dignidad en un momento que yo en toda mi vida. Las sesiones se volvieron semanales, después bisemiales. Julián comenzó a desenterrar capas de dolor, de privilegio no examinado, de miedos heredados que había confundido con prudencia. Aprendió a reconocer que su silencio no había sido neutral, sino cómplice. 3 meses después de la partida de Noelia, Julián tomó una decisión. Rompió su sociedad con Eduardo Martínez, perdiendo varios contratos importantes, pero ganando algo más valioso: la capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Una noche, mientras las gemelas dormían después de otra jornada difícil, Julián sacó nuevamente la carta de Noelia. La había leído tantas veces que se la sabía de memoria, pero esa noche se detuvo en una frase que antes había pasado por alto. «Sé que amas a tus hijas, solo que aún no has aprendido cómo demostrarlo». Lee por 100ª vez la nota de Noelia. «Sé que amas a tus hijas, solo que aún no has aprendido cómo demostrarlo». Carabanchel había recibido a Noelia de vuelta como un abrazo familiar. Las calles estrechas, el ruido constante del tráfico, los vecinos que la saludaban desde las ventanas. Todo le recordaba quién era realmente, lejos de las mansiones de mármol y los jardines perfectos. Clara e Iván habían notado el cambio desde el primer día. Su tía llegaba más temprano, tenía más paciencia, les dedicaba las tardes completas sin esa mirada distante que había desarrollado durante los meses en casa de los del Río. «¿Estás triste por algo, tía?», le había preguntado Clara una noche, mientras Noelia la ayudaba con los deberes de matemáticas. «No, mi amor, solo estoy aprendiendo a estar en casa otra vez». No era del todo cierto. Extrañaba a las gemelas con una intensidad que la sorprendía. Se despertaba pensando en si Sofía habría tenido pesadillas, si Jimena estaría comiendo bien, si alguien les leía cuentos antes de dormir. Pero sobre todo, se despertaba con la imagen de Julián grabada en la memoria.
su silencio en aquella comida, la decepción que había sentido cuando él no la defendió. Para mantenerse ocupada y ganar algo de dinero extra, comenzó a dar clases de refuerzo escolar a los niños del barrio. La voz se corrió rápidamente. Había una maestra nueva en el edificio de ladrillos rojos, alguien que tenía paciencia infinita y sabía explicar las cosas de manera que hasta los más despistados entendían. Su pequeño comedor se llenaba cada tarde de voces infantiles, cuadernos desplegados sobre la mesa y el olor a chocolate caliente que preparaba para sus estudiantes. Miguel, de 8 años, que tenía problemas con la lectura. Carla, de 10, que odiaba las fracciones, hasta que Noelia le enseñó a dividir pizzas imaginarias. Los gemelos Rodrigo y Diego, que no podían concentrarse hasta que ella descubrió que aprendían mejor si podían moverse mientras estudiaban. «Señorita Noelia», le dijo Miguel una tarde, después de leer sin problemas un párrafo completo, «¿usted es maestra de verdad?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque mi mamá dice que las maestras de verdad trabajan en escuelas grandes, no en casas como esta». Noelia sintió una punzada familiar en el pecho, pero sonrió. Las maestras de verdad están donde están los niños que necesitan aprender, y aquí hay muchos niños muy inteligentes. Los fines de semana se había convertido en rutina caminar con Clara e Iván hasta el parque del barrio. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en los columpios, se sentó en una banca a leer cuando escuchó su nombre en la televisión del bar de enfrente. Levantó la vista y vio a Julián en pantalla, vestido con un traje gris, hablando desde lo que parecía una rueda de prensa. El volumen estaba bajo, pero pudo leer los subtítulos que aparecían en la parte inferior. Anuncio la creación de la Fundación Carmen del Río, dedicada a brindar apoyo educativo gratuito a niños de familias trabajadoras. Noelia se acercó al bar, pidiendo permiso para subir el volumen. El dueño, don Arturo, que la conocía del barrio, asintió con curiosidad. Este proyecto nace de la convicción de que todos los niños merecen acceso a una educación de calidad, sin importar su origen socioeconómico, continuaba Julián. Hemos sido inspirados por el trabajo de una pedagoga excepcional, cuya dedicación nos recordó que enseñar es un acto de amor, no de privilegio. La cámara mostró las instalaciones de lo que sería el centro educativo. Aulas amplias, una biblioteca llena de libros coloridos, espacios de juego diseñados para el aprendizaje. Era exactamente el tipo de lugar que Noelia había soñado crear algún día. La fundación llevará el nombre de mi esposa, Carmen del Río, pero su espíritu está inspirado en todas las mujeres que dedican su vida a cuidar y educar a los niños de otros como si fueran propios. Una periodista le preguntó sobre el financiamiento y los planes a futuro. Julián habló de becas completas, de programas de apoyo familiar, de la importancia de dignificar el trabajo educativo. Sus palabras sonaban sinceras, transformadas, muy diferentes del hombre frío que Noelia había conocido meses atrás. Cuando la entrevista terminó, Noelia se quedó parada frente al televisor, procesando lo que acababa de ver. Clara e Iván se acercaron corriendo. «¿Ese no es el señor de la casa donde trabajabas?», preguntó Clara, que había visto algunas fotos que Noelia tenía en su teléfono. «Sí, es él. ¿Y por qué estaba hablando de ti en la televisión?» «No estaba hablando de mí, mi amor». Pero Clara, con la perspicacia de los 8 años, la miró con esos ojos que lo veían todo. «Claro que sí. Dijo que una maestra muy buena le enseñó algo importante. Y tú eres la maestra más buena que conozco». Esa noche, después de acostar a los niños, Noelia se quedó despierta pensando en las palabras de Julián, en el centro educativo que había mostrado, en la fundación que llevaría el nombre de su esposa, pero que había sido inspirada por su trabajo. Era su forma de pedir perdón, se dio cuenta,
Su manera de decirle, sin decirlo directamente, que había entendido su mensaje, que había aprendido que la dignidad no se negocia y que el valor de una persona no depende de su posición social. Clara apareció en la puerta de su cuarto, en pijama y con el cabello revuelto. Tía, ¿todavía quieres al hombre que tiene miedo de sentir? La pregunta la tomó por sorpresa. No había hablado con Clara sobre Julián, pero los niños siempre percibían más de lo que los adultos creían. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando lo viste en la televisión, pusiste la misma cara que pones cuando miras las fotos del abuelo, como si te doliera el corazón, pero también como si te hiciera feliz. Clara pregunta, tía, ¿todavía quieres al hombre que tiene miedo de sentir? El timbre de la puerta sonó un domingo por la mañana, interrumpiendo el desayuno tranquilo que Noelia compartía con Clara e Iván. Los niños corrieron hacia la ventana para asomarse, como siempre hacían cuando llegaba alguna visita inesperada. «Tía, hay un señor muy elegante abajo», gritó Iván desde el balcón. «Parece que está nervioso». Noelia sintió un vuelco en el estómago. Reconoció la descripción antes de asomarse ella misma. Ahí estaba Julián, parado junto a un coche negro, mirando hacia arriba como si estuviera reuniendo valor para subir los 5 pisos. «Clara, cuida a tu hermano. Vuelvo en un rato», dijo, tomando las llaves con manos temblorosas. Bajó las escaleras de 2 en 2, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Cuando abrió la puerta del edificio, se encontraron cara a cara después de 4 meses de silencio. Julián se veía diferente, más delgado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, pero había algo en su postura que no estaba antes, una humildad nueva, una vulnerabilidad que no intentaba ocultar. «Hola, Noelia». «Hola, Julián». Se quedaron así varios segundos, midiendo la distancia que había crecido entre ellos, pero también reconociendo algo que seguía vivo a pesar del tiempo y el dolor. «¿Podemos hablar?», preguntó él. «Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero hay un parque a 2 cuadras de aquí. Podemos caminar». Caminaron en silencio al principio, como 2 extraños que habían compartido algo importante, pero ya no sabían cómo encontrar las palabras correctas. El parque estaba lleno de familias disfrutando del domingo, niños corriendo entre los árboles, padres empujando columpios. Se sentaron en una banca apartada, bajo la sombra de un árbol grande. Julián respiró profundo antes de hablar. «Vi tu trabajo con los niños del barrio», comenzó. «Una de las madres me contó cuando fueron a inscribir a su hijo en la fundación. Dice que gracias a ti su hijo aprendió a leer. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Ramiro me dio tu dirección. Espero que no te moleste. Él también te extraña mucho». Noelia asintió, sintiendo una punzada de nostalgia por el mayordomo que se había convertido en su único confidente en aquella casa. «¿Cómo están las niñas?» «Mejor, mucho mejor ahora». Julián se pasó las manos por el cabello. Pero costó trabajo, mucho trabajo. Le contó sobre los meses de terapia, tanto para él como para las gemelas, sobre las noches que pasó despierto, tratando de entender dónde había fallado como padre y como hombre, sobre la decisión de romper con Eduardo y otros socios que compartían sus prejuicios. «Perdí varios contratos importantes», admitió, «algunos amigos también, pero gané algo mucho más valioso. La capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Vi la entrevista en televisión. La fundación se ve increíble. Quería hacer algo que honrara tu trabajo, tu visión. Carmen habría estado orgullosa». Hizo una pausa. «Ella nunca habría guardado silencio como lo hice yo». Noelia sintió las lágrimas apretando su garganta. Era la disculpa que había esperado durante meses, pero también llegaba cargada de todo el dolor que había tenido que procesar sola. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?», preguntó, con voz temblorosa. «No fueron las palabras de tu socio. He escuchado cosas peores. Fue tu silencio.
Fue darme cuenta de que para ti yo seguía siendo invisible, incluso después de todo lo que habíamos compartido. No eras invisible, respondió él con urgencia. Eras todo lo contrario, eras lo único que veía y eso me aterraba. La confesión quedó flotando entre ellos como una promesa frágil. ¿Te aterraba? Me aterraba lo que sentía por ti. Me aterraba admitir que había vuelto a enamorarme, que Carmen ya no era la única mujer en mi corazón. Su voz se quebró ligeramente. Me aterraba lo que pensaría la gente, sí, pero sobre todo me aterraba la intensidad de lo que me hacía sentir. Noelia lo miró directamente a los ojos, buscando sinceridad, encontrando dolor y arrepentimiento genuinos. Pasé 4 meses odiándome por haberte perdido por cobarde, continuó Julián. 4 meses viendo a mis hijas preguntar por ti cada día, viendo cómo la casa se volvía fría sin tu risa. 4 meses aprendiendo que el amor no se puede negociar por conveniencia social. ¿Y qué quieres ahora? Quiero pedirte perdón. Quiero que sepas que no volveré a quedarme callado cuando alguien te falte el respeto. Quiero... Se detuvo como si las siguientes palabras fueran las más difíciles. Quiero pedirte que me des una oportunidad, no como empleada, no como la mujer que cuida a mis hijas, como la mujer de la que me enamoré. El silencio se extendió entre ellos. Una familia pasó corriendo, persiguiendo una pelota que había rodado hasta sus pies. Julián la levantó y se la devolvió al niño con una sonrisa que Noelia reconoció, la misma que había aprendido a amar en aquellas tardes compartidas con las gemelas. Esto no es un cuento de hadas, Julián. No quiero que me salven. Solo quiero que me respeten. Lo sé, respondió Julián con una firmeza nueva en la voz. No vengo aquí para salvarte. Vengo porque quiero aprender a construir algo contigo, como iguales. Noelia estudió su rostro, buscando rastros del hombre que había guardado silencio aquella tarde terrible. En su lugar, encontró a alguien que había caminado a través del fuego de su propia transformación y había salido diferente del otro lado. Las niñas no pueden ser parte de un experimento, dijo finalmente. Si esto no funciona, si tú no has cambiado realmente, ellas van a sufrir otra vez. Por eso estoy aquí hablando contigo primero, antes que con ellas. Julián se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Quiero que sepas exactamente quién soy ahora, qué he aprendido, qué puedo prometerte y qué no. Durante las siguientes 2 horas, hablaron como nunca lo habían hecho. Julián le contó sobre las sesiones de terapia donde había llorado por primera vez desde la muerte de Carmen, donde había reconocido que su dolor no justificaba su cobardía. Le habló de las conversaciones difíciles con las gemelas, explicándoles por qué Noelia se había ido, enseñándoles que el respeto no dependía del trabajo que una persona tuviera. Sofía me preguntó si los ricos siempre eran más importantes que los pobres, le contó. Y cuando le dije que no, me preguntó por qué entonces yo había actuado como si fuera así. Noelia sintió una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Conocía esa honestidad brutal de las niñas, su capacidad para hacer las preguntas que los adultos evitaban. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que había actuado mal porque tenía miedo y que los miedos a veces nos hacen hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Le habló también de la fundación, no como un gesto romántico, sino como un compromiso real con el cambio. Habían abierto 3 centros en diferentes barrios, habían becado a 150 niños, habían contratado a pedagogos de comunidades diversas, asegurándose de que el proyecto reflejara realmente la inclusión que predicaba. Hay una plaza libre de coordinadora pedagógica, dijo, casi tímidamente. Si te interesa, el sueldo es el mismo que ganarías en cualquier escuela privada de Madrid. Noelia sintió una mezcla de esperanza y precaución. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado, pero no quiero que me ofrezcas el puesto porque te sientes culpable.
Te lo ofrezco porque eres la mejor educadora que conozco, porque has convertido tu comedor en una escuela mejor que muchas instituciones oficiales, porque tienes un don que los niños reconocen inmediatamente. La conversación se vio interrumpida por los gritos de Clara e Iván, que corrían hacia ellos con las mejillas sonrosadas y sonrisas enormes. «Tía, nos dijiste que ibas a volver en un rato y ya pasaron 3 horas», se quejó Clara, aunque no parecía realmente molesta. Iván se quedó mirando a Julián con curiosidad. «¿Tú eres el papá de las niñas de las que habla mi tía?» «Sí, soy yo». «¿Noelia les ha contado de Jimena y Sofía?» «Todo el tiempo», exclamó Clara. «Dice que son muy graciosas y que les encantan los cuentos de princesas valientes». Julián miró a Noelia con sorpresa y algo parecido a la gratitud. Incluso después de todo lo que había pasado, ella había hablado de sus hijas con cariño. «¿Quieren conocerlas?», preguntó espontáneamente. Los ojos de Clara se iluminaron, pero miró a su tía buscando aprobación. «Solo si tía Noelia dice que sí», respondió con la sensatez de sus 8 años. El camino hacia la moraleja se hizo en un silencio expectante. Clara e Iván pegaban la nariz a las ventanillas del coche, fascinados por las casas grandes y los jardines perfectos. Noelia, por su parte, sentía mariposas en el estómago ante la idea de volver a ver a las gemelas. Cuando llegaron, Ramiro abrió la puerta con una sonrisa tan grande que casi le partía la cara. «Señorita Noelia, qué alegría verla». El reencuentro fue todo lo que Noelia había imaginado y más. Las gemelas aparecieron en la escalera, se quedaron paralizadas un segundo al verla y después corrieron hacia ella como si los últimos 4 meses hubieran sido solo una pesadilla. «Noelia, Noelia, sabíamos que ibas a volver», gritaba Sofía, abrazándola con tanta fuerza que casi la tira. «Te extrañamos todos los días», añadió Jimena, con lágrimas rodando por las mejillas. Clara e Iván observaban la escena con sonrisas tímidas, hasta que las gemelas los descubrieron y la curiosidad venció a la timidez. En pocos minutos, los 4 niños estaban corriendo por el jardín, jugando como si se conocieran de toda la vida. Julián y Noelia los observaban desde la terraza, compartiendo un momento de paz que ninguno había experimentado en meses. «¿Qué dices?», preguntó él suavemente. «Le damos una oportunidad a esto». Noelia lo miró, después miró a los niños que reían juntos, bajo el sol de la tarde, y sintió algo acomodarse en su pecho, como una pieza de rompecabezas que finalmente había encontrado su lugar. «Una oportunidad», asintió. «Pero vamos despacio». Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con una delicadeza nueva. «Todo el tiempo que necesites». Cuando fue hora de irse, Jimena corrió hacia Noelia con una cajita pequeña en las manos. «Es de mentira. Por ahora». 8 meses después, el centro educativo de la Fundación Carmen del Río bullía de actividad en una tarde de viernes. Los pasillos resonaban con risas infantiles, el sonido de páginas pasándose y las voces pacientes de los maestros explicando conceptos nuevos a oídos atentos. Noelia caminaba entre las aulas con una carpeta bajo el brazo, observando el trabajo de sus colegas, con la satisfacción de quien ha encontrado exactamente el lugar donde pertenece. En el aula de matemáticas, la maestra Patricia ayudaba a un grupo de niños con fracciones, usando pizzas de cartón. En la de lenguaje, el profesor Miguel leía un cuento en voz alta mientras los pequeños seguían cada palabra con los ojos brillantes de curiosidad. «Señorita Noelia», la llamó Kevin, un niño de 9 años que había llegado al centro sin saber leer y que ahora devoraba libros como si fueran caramelos. «¿Ya vio mi proyecto sobre los dinosaurios?» «Por supuesto, Kevin. Está espectacular. ¿Ya decidiste cuál vas a presentar en la feria de ciencias?» El niño asintió con entusiasmo y siguió corriendo hacia su siguiente clase. Noelia sonrió, recordando los primeros días del centro,
cuando todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Ahora, después de meses de trabajo constante, había logrado construir exactamente lo que había soñado. Un lugar donde cada niño era valorado por su potencial, no por su origen. Su teléfono vibró con un mensaje de Julián. Las niñas insisten en que hagamos la cena todos juntos hoy. Clara dice que ya terminó su proyecto de historia y quiere mostrárselo a las gemelas. Noelia tecleó su respuesta. Perfecto, salgo en 1 hora. ¿Necesitas que pase por algo? Solo que llegues pronto, te extrañamos. La palabra extrañamos todavía le causaba una sensación cálida en el pecho. Durante estos meses habían construido algo nuevo y hermoso, pero siempre con cuidado, siempre respetando los ritmos de cada uno. No habían corrido. Julián había cumplido su promesa de ir despacio, cortejándola como si fueran adolescentes, con cenas donde él cocinaba torpemente mientras ella se reía de sus intentos, con caminatas por el parque mientras los 4 niños corrían adelante, con conversaciones nocturnas en el jardín, después de que las pequeñas voces se callaran. Habían tenido su primera discusión seria 3 meses atrás, cuando un comentario malintencionado de una madre del colegio de las gemelas había hecho que Julián dudara por un momento sobre la conveniencia de hacer pública su relación. Pero esta vez no se había quedado callado. Esta vez había defendido su derecho a amar a quien quisiera. Había puesto límites claros y después había llegado a casa con flores y una disculpa sincera por haber permitido que las voces externas lo afectaran, aunque fuera brevemente. Esa había sido la noche en que Noelia supo, con certeza absoluta, que este hombre había cambiado de verdad. Llegó a casa de los del Río, porque ya era su casa también, aunque oficialmente mantuviera su apartamento en Carabanchel, y encontró el caos organizado que se había convertido en su nueva normalidad. Clara ayudaba a Sofía con un dibujo en la mesa del comedor, mientras Iván y Jimena construían una torre imposible con bloques de madera en la sala. «Ya llegó, mamá Noelia», gritó Sofía corriendo hacia ella. El apelativo había surgido naturalmente sin forzarlo. Las gemelas habían comenzado a llamarla así después de que Noelia les explicara que podían tener amor en el corazón para más de una mamá, que recordar a Carmen con cariño no significaba que no pudieran querer también a otras personas. Julián apareció desde la cocina, con un delantal que decía «El chef» y una sonrisa que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago. «¿Cómo estuvo tu día, coordinadora?», preguntó besándola suavemente en los labios, un gesto que ya era rutina, pero que nunca perdía su magia. «Increíble. Miguel ya está leyendo al nivel de su grado y tenemos lista familiar nueva para el próximo mes». Cenaron los 6 juntos, como habían hecho casi todas las noches durante los últimos meses. Clara contó sobre su proyecto de historia, donde había investigado sobre mujeres importantes de América Latina. Las gemelas mostraron sus dibujos del día. Iván hizo reír a todos con una broma que había aprendido en el colegio. Después de acostar a los niños, Julián y Noelia se sentaron en el jardín con 2 tazas de té, bajo las estrellas que brillaban sobre Madrid. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, con esa sonrisa misteriosa que había aprendido a reconocer. «Viernes», respondió ella, haciéndose la despistada. «Hace exactamente 1 año que llegaste a esta casa por primera vez». Noelia se quedó callada, procesando cómo había cambiado todo en esos 12 meses. El año anterior había llegado desesperada, aceptando un trabajo que no quería por necesidad. Ahora estaba aquí por elección, construyendo una vida que jamás había imaginado posible. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Julián. «¿De qué podría arrepentirme?». «De haber aceptado un trabajo que estaba por debajo de tu preparación. De haber aguantado a un hombre testarudo que tardó demasiado en darse cuenta de lo que tenía enfrente». Noelia se acurrucó contra su hombro, respirando el aroma que ya asociaba con hogar. «No me arrepiento de nada.
murmuró. Todo lo que pasó nos trajo hasta aquí. Al día siguiente era sábado, y como todos los sábados, los 6 se acomodaron en el sofá grande del salón para la hora del cuento. Esta vez le tocaba a Noelia elegir la historia. Abrió un libro nuevo que había comprado esa semana y comenzó a leer en voz alta. Había una vez una mujer que creía que su historia ya estaba escrita. Los niños se acomodaron a su alrededor. Clara recostada en su regazo, Iván apoyado en su brazo izquierdo, las gemelas acurrucadas cada una en un lado. Julián se sentó en el sillón de enfrente, observándolos con esa expresión de gratitud silenciosa que había aparecido en su rostro desde que habían aprendido a ser una familia. Cuando Noelia levantó la vista del libro y se encontró con su mirada, no hizo falta decir nada. En ese momento, rodeada de voces infantiles y risas suaves, supo que había encontrado algo que vale más que cualquier cuento de hadas. Había encontrado el amor verdadero, el que se construye día a día, el que permanece. Te emocionaste con la historia de Noelia y Julián. Esta hermosa novela nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección diaria de respeto, crecimiento y valentía. La transformación de Julián, la dignidad inquebrantable de Noelia, y la forma en que ambos aprendieron que las diferencias sociales no definen el valor de una persona, nos recuerda que todos merecemos ser amados y respetados tal como somos. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que el amor verdadero sí existe. Nos encanta saber que tenemos una comunidad tan especial que disfruta de estas historias llenas de esperanza y enseñanzas. Si quieres seguir acompañándonos en más relatos que hablan del amor, la superación y los valores que realmente importan en la vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué fue lo que más te gustó de la historia de Noelia y Julián. Nos hace muy felices saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.